En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Quiero hablar esta mañana, continuar el tema de la semana pasada, y el tema esta mañana es Getsemaní, la ira de Dios. Será el tema esta mañana. Cuando hablo de la ira de Dios, muchos se aterran. ¿Acaso Dios no es un Dios de amor? Sí, Dios es un Dios de amor. Pero Dios también es un Dios justo, un Dios santo, un Dios que castiga a aquellos que no viven conforme Él lo ha diseñado para que podamos vivir en paz y en armonía en la tierra. Hay una distorsión de lo que es el amor. El amor y la verdad nunca se contradicen. El amor y la justicia tampoco. Y en Dios se conjuga toda esa belleza. Después de que el Señor Jesucristo se había reunido con los discípulos en el aposento alto para celebrar la Pascua. Ustedes recuerdan que la primera Pascua se celebró en Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba preparando Dios después de las plagas que habían venido, que era la última plaga, que era la muerte de los primogénitos. Y después de eso ya Faraón tenía que abrir la puerta para que el pueblo de Israel saliera libre de Egipto y fuera hacia la tierra que Dios le había prometido. El 14 de ese mes celebraban la Pascua, mataban un cordero, lo comía la familia con una preparación especial. Y muy interesante era que la sangre del cordero la untaban en los dinteles de la puerta. Cuando el ángel de la muerte pasara esa noche, porque el ángel de la muerte iba a pasar, donde había la señal de la sangre en los dinteles de la puerta, el ángel pasaba por encima, pass over como dicen en inglés, pasaba por encima, y no había muerte en ese lugar. Donde no estaba la sangre, había dolor, había sufrimiento, la ira de Dios se manifestaba. Después de eso, entonces Faraón los dejó salir y conocemos toda la historia demás. En los tiempos de Jesús se celebraba la Pascua y se sigue celebrando en el pueblo de Israel, porque es una celebración por vida, para siempre, para recordar lo que Dios había hecho con ellos. Jesús se reunió con sus discípulos en el aposento alto y para preparar la Pascua, para comerla con sus discípulos. Y esa Pascua, el Señor iba a celebrar lo que se denomina la Cena del Señor, que tenemos aquí en las copas, el pan y el vino, para participar de ello, recordando que ese cordero que fue sacrificado allá en Egipto hacía unos miles de años, 3,000 y tantos años, recordaba siempre lo que Jesús iba a hacer en la cruz de Calvario por nosotros. Y Jesús nos dejó, como consecuencia, nos dejó el pan y nos dejó el vino, esa conmemoración para recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Los judíos comen el cordero para recordar lo que el Señor hizo por ellos en Egipto. Nosotros comemos el pan y el vino para recordar lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario, en la cruz. Por eso estos días son muy especiales, siempre serán días especiales, porque anhelo que ese pensamiento nos acompañe todos los días de nuestra vida. Jesús se reunió con sus discípulos, les lavó los pies, les compartió la cena, como lo mencioné, y después dio enseñanzas de cómo debía de vivir el pueblo del Señor, y luego oró por su iglesia, y después de que terminó, bajó del sitio donde estaba, pasaron el torrente del Cedrón, se encaminó hacia el monte de los Olivos, y al encaminarse al monte de los Olivos pasaba por un lugar que se llamaba Getsemaní.
Era el sitio donde se preparaba el aceite de oliva. Tenía que pasar por todo un proceso muy interesante que no es el tema esta mañana. Pero en ese lugar del huerto de Getsemaní había un huerto, había un jardín donde Jesús acostumbraba a ir para orar siempre. Era costumbre cuando estaba en esa área del país, de la nación de Israel, siempre iba allí a orar. Los discípulos sabían, todos sabían que Jesús le gustaba ese lugar. Bajó con sus discípulos, dejó a 8 en el sitio donde tenían la preparación del vino y se fue con 3. Pedro, Santiago y Juan, un poco más dijo, acompáñenme a orar. Los dejó y él se separó de ellos para orar y sucede lo que acontece, lo que nos menciona la Biblia, aconteció hace tantos años y que en gran parte escuchamos en la canción en este día. Miremos la palabra en esta mañana que dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Digan conmigo: entristecerse y angustiarse en gran manera. No era común en Jesús. Es la primera vez que se entristece de tal manera porque era grande su angustia que tenía. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Piensen en esa expresión: hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Marcos lo menciona también. Y vamos a mirar lo que Lucas nos menciona porque hay un elemento especial que Lucas nos introduce. Saliendo, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. No tengo dudas que Jesús fue tentado en ese momento. No tengo la menor duda. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, lo que alcanza uno a arrojar una piedra con la mano, quizás 60, 70 metros. Y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Era tal la angustia, era tal la tristeza que la acompañaba. Fue tal el momento que necesitó apoyo. Sus discípulos estaban durmiendo. Y Dios el Padre tuvo que enviar un ángel para fortalecerlo. ¿Cómo lo fortaleció? No sé. ¿Qué le dijo? No sé. Pero lo fortaleció. Pero sigue diciendo: y estando en agonía oraba más intensamente. No sé cómo sucede, los médicos quizás lo entienden mejor. Hubo una explosión de sus vasos. La parte capilar se brotó por una ansiedad profunda. Puede brotar sangre. De todas maneras, lo que dice: estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor
como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. Leer esos pasajes nada más, uno entra en tierra santa, en tierra sagrada. No es algo común, no es nada fácil lo que Jesús, es más, lo que Jesús pasó en ese momento, nadie más lo ha pasado en la tierra, nadie más, ha sido único. Ha sido único. Y por eso debiéramos de pensar en ese tiempo. No es un tiempo de parranda ni de diversión. Muchos lo usan para tantas cosas. Bueno, el mundo que no conoce al Señor, que lo utilice como quiera. Pero los hijos de Dios tenemos otra manera de recordarlo. De tal manera que se grabe en nuestra vida durante los próximos 365 días para que todo el año vivamos agradando al Señor. Hay muchas cosas que yo quisiera mencionar en esta mañana, pero quiero mencionar rápidamente una observación que tengo. En un jardín, ¿se acuerdan cuando Dios creó al hombre en el Edén? Dios puso un huerto, lo que se llama el jardín del Edén. Era un huerto especial, era un jardín, jardín, estaban muy ligados la palabra. Y en ese huerto, Satanás triunfó. En ese huerto, Satanás logró que aquel ser que Dios había creado para que viviera en su voluntad, no viviera en su voluntad, hiciera otra cosa. Adán y Eva no hicieron la voluntad de Dios, sino que hicieron la voluntad de Satanás, de Luzbel. Y un paréntesis sencillo. Algunos piensan que está la voluntad de Dios, está la voluntad del enemigo y está mi voluntad. Y algunos dicen, pues yo no hago la voluntad del enemigo ni hago la voluntad de Dios, hago la mía. No es cierto. Usted hace la voluntad de Dios, o yo hago la voluntad de Dios, o hago la voluntad de Satanás. No hay término medio. Cuando alguien decide no hacer la voluntad de Dios, no está haciendo su voluntad, está haciendo la voluntad de Satanás. Le hace creer Satanás que es libre y que él toma su propia decisión. No es cierto. Cuando uno no hace la voluntad de Dios, hace la voluntad de Satanás. Es un punto de reflexión que tenemos que pensar. ¿Cómo debemos vivir nosotros? ¿En qué momento hacemos la voluntad de Dios? ¿Y en qué momento estamos haciendo la voluntad del enemigo? Ahí triunfó Satanás. Ese es un cuadro muy, muy hermoso. Luego, al pasar los años, cuando todo el plan de redención se estaba desarrollando, Jesús escogió, o Dios escogió, otro huerto. El huerto de Getsemaní. O en Getsemaní, si queremos decir. Otro huerto. Y en ese huerto Jesús vino para rescatar lo que se había perdido en otro huerto, miles de años atrás. Y empieza el proceso directo de redención de Jesús por nosotros. Es el huerto en Getsemaní. Pero qué interesante notar que cuando Jesús fue crucificado, lo crucificaron y cerca del lugar donde fue crucificado había un huerto. Y en el huerto había un sepulcro nuevo, no estrenado. Y ahí sepultaron a Jesús. En otro huerto sepultaron al Señor. ¿No les parece que Dios está en la situación? No es una coincidencia. En un huerto se perdió la libertad. En otro huerto Jesús vino para reconstruir la libertad. Y en un huerto Jesús, después de sepultado por 3 días, resucitó, dando la victoria a su pueblo, a sus hijos. Y qué interesante notar que en otra expresión, si lee Apocalipsis 21 y 22, ese huerto que Dios había diseñado se convierte en una ciudad. La ciudad de Dios, en la cual está el río que sale del trono de Dios.
Apocalipsis 22. Y ahí, a la orilla del río, estaba el árbol de la vida otra vez, que da 12 frutos al año. Y las hojas del árbol de la vida es para la sanidad de las naciones. Vuelve otra vez y se restaura el huerto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dice el Señor: el que tenga oídos para oír, oiga. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del huerto de Dios. Es algo que me llama la atención, ver cómo Dios, es decir, la historia no es accidental. Todas las cosas en la historia suceden como Dios ya lo ha determinado. Amén. ¿Me hago entender? Dios ya ha determinado. En el camino la gente hace lo que piensa, hace lo que le da la gana, que realmente la voluntad de Satanás lo que hace. Pero Dios está guiando a su pueblo a un destino final. Él es el camino, en esa voluntad, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie va al Padre sino por Jesucristo. No le decimos al Señor: gracias porque tu voluntad se hará en la tierra. Gracias, gracias, gracias. Tu voluntad se hará en la tierra. Eres maravilloso, Señor. Ahora, interesante, en el pueblo de Israel, cuando celebraban la Pascua, se fue perfeccionando. Inicialmente, me imagino que había una copa, no sé inicialmente. Pero para recordar, para que no se olvidara, se usaban muchos símbolos, muchos símbolos. Entonces en Israel usaban 4 copas. Esta la vamos a dejar a un lado. Usaban 4 copas. Las 4 copas representaban las promesas de Dios para Israel. Esas promesas están basadas en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, capítulo 6, versículos 6 y 7. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre. 1, os redimiré con brazo extendido. 2, y con juicios grandes, y os tomaré de mi pueblo, seré vuestro Dios, vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de la tierra de Egipto. Déjeme mencionar esas 4 copas que usó el pueblo de Israel. La primera copa, tal vez en los tiempos de Jesús usaban las 4 copas, no nos dice la Biblia, se presupone, por lo menos en la Edad Media se entendían bien. La primera copa estaba basada en la promesa de Dios: los sacaré de ese lugar. Esa era la copa de la salvación. Los sacaré del yugo pesado de los judíos, y en la Pascua tomaban la copa de la salvación. Dios había descendido del cielo para salvarlos. Luego, después de que tomaban la copa de la salvación, tomaban otra copa, la copa de la liberación. Los sacaré, los libraré del yugo pesado que hay en Egipto, y bebían la copa de la liberación, recordando lo que Dios había hecho por ellos. Después de que bebían la copa de la liberación, entonces tomaban otra copa. Era la tercera copa que tomaban, y esa era la copa de la redención, que simbolizaba el cordero que moría y a través del cual iban a ser redimidos y salían de ese lugar. La copa de la redención, donde eran redimidos. Y después de eso tomaban la cuarta copa, y la tomaban. Era la copa de la alabanza. El pueblo se regocijaba porque Dios había prometido que ellos serían su pueblo y Dios sería su Dios, y que serían un pueblo especial. Vez tras vez, ustedes leen en las Escrituras que Dios decide que Israel, y ampliando después en el camino, decide que todos los que anden bajo la sombra de la cruz, bajo la sombra del Cordero que murió en la cruz, somos pueblo de Dios. Amén. Y esa es la copa de la alabanza. Por eso nos regocijamos. Por eso somos un pueblo alegre. Por eso somos un pueblo feliz. Porque somos un pueblo redimido y somos un pueblo que somos Dios es nuestro dueño. Somos propiedad del Señor. Amén. Dígale a su hermano: yo me siento feliz porque pertenezco a Cristo.
Pertenezco a Cristo. Hay muchas canciones que tienen que ver con eso. Cuánto quisiera que vez tras vez nuestros artistas, nuestros hermanos, nuestra Diana Botina y todos los demás cantaran canciones que tienen que ver con todas esas promesas del Señor. Las otras también. No deje de hacer las otras. Pero espero que podamos trabajar en las copas del Señor. Había una quinta copa que ellos no tomaban. No la entendían, pero que está revelada en las Escrituras y es a la cual me quiero referir esta mañana. Una copa muy especial que ellos no tomaban. Era la copa, esta copa, representa la copa de la ira de Dios. Si ustedes leen la Escritura, se van a dar cuenta con cuidado. Vamos a ver algunos pasajes de la Escritura que mencionan la ira de Dios. Por ejemplo, en el libro, no sé si está aquí enseguida, la copa de la ira de Dios. En Apocalipsis 6, 15 al 17 dice: los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes cuando vino el día de la ira, o cuando viene el día de la ira de Dios. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La figura del Cordero es linda, es hermosa, pero en Jesús representa algo más que manso y humilde. Es manso y humilde, pero también es león. También es león, también. Y nos habla de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Déjeme decirle, nadie puede sostenerse de pies el día que la ira de Dios venga. Y va a llegar. Dios no tarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero va a llegar un día en que Dios baja el telón y dice: se acabó la historia, caballeros. Y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo o ante el trono blanco. Hay dos tronos: el tribunal de Cristo o el trono blanco. El trono del juicio eterno o el trono del amor eterno, que es el tribunal de Cristo. De eso hablé en alguna oportunidad. En Tesalonicenses dice: y a vosotros que sois atribulados, le habla a la iglesia el apóstol San Pablo en Tesalónica: daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Él va a venir, se va a manifestar, y dice: en llama de fuego. ¿Cómo vendrá el Señor? En llama de fuego. Esa es otra figura que normalmente no la tenemos, porque creemos que Dios es tan bueno, que Dios ama a todos los borrachitos que tiene, que no importa lo que cada uno haga, al fin y al cabo todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a Dios. No importa cómo vivas, no importa lo que creas, no importa lo que hagas, al fin y al cabo cómo Dios va a castigarme. Qué errados que podemos estar. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el día de la ira, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. ¿Qué diferencia? ¿No? ¿Sabe? La Biblia nos habla de dos pueblos. Dos pueblos. Unos que van a disfrutar de su presencia. Otros que van a querer esconderse de su presencia. ¿A cuál de los dos pueblos perteneces? Yo pertenezco a aquel pueblo que desea su presencia. Porque su presencia será hermosa para mí. Pero aquellos que rechazaron el evangelio, aquellos que rechazaron la gracia de Dios, aquellos que rechazaron el amor de Cristo, se esconderán
Y dirán a las montañas, caed sobre nosotros, escondednos de la ira de aquel que está sentado en el trono y del Cordero, porque será un día terrible. En Jeremías capítulo 25 dice, porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, la copa de la ira, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di a beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Más adelante dice, le dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed, embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Escuche, y dice el texto, si no quieren tomar la copa de tu mano, si no quieren beber la copa de la ira de Dios, les dirás, así ha dicho Jehová, tenéis que beber. Nadie escapa. Ningún ser humano escapa de la ira de Dios. Nadie. Es ineludible. Nadie escapa. Entremos al tema. Cuando Jesús entra a Getsemaní, el Padre le muestra la copa de la ira. Dijo, bebe de esta copa, la copa de la ira. Él cuando observa lo que hay dentro de la copa, cuando la ve, tiembla, se angustia, está en agonía, y llega a sudar como grandes gotas de sangre, en agonía completa. No podemos entender la profundidad, pero ahí está la revelación de Dios. Permítame, ¿qué habría en la copa? ¿Qué hacía que la ira de Dios viniera? Cuando Él se acerca a la copa, la ve, como los hermanos han dicho, llena de pecado. Él nunca había saboreado el pecado. Para nosotros que hemos saboreado el pecado, ¿cuántos de ustedes han saboreado el pecado? Todos lo hemos saboreado. ¿Nos parece normal? Pero para un Dios santo, saborear el pecado es otra cosa. Y el Padre le dijo, bebe de eso. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No puedo beber la copa del pecado. ¿Cómo? Pero Padre, si no hay otra alternativa, no como yo quiero, sino como tú quieras. Mira más a la copa. Y junto con el pecado ve la muerte. Bien está escrito, la paga del pecado es muerte. Es muerte. Ve la muerte, no solo el pecado, ve las consecuencias del pecado, la muerte. Y mira más profundo y sabe que ve. Ve el infierno. Él tenía que ir al infierno por ti y por mí. Él tenía que ir al infierno. Me fascina el libro de Apocalipsis, capítulo 1, cuando Jesús se presenta después. Le dice a Juan, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto y aquí vivo por los siglos de los siglos. Y sus ojos eran como llama de fuego. Hace una descripción hermosa. Y al final, cuando él habla, dice, y aquí tengo las llaves del infierno. Jesús bajó al infierno. Sí, bajó donde tú y yo teníamos que ir. Él bajó por nosotros, pero arrebató las llaves del que tenía las llaves del infierno y de la muerte. Y se levantó y dijo, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. El que cree en mí, no tema, yo soy su redentor. Aleluya. Dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias. Gracias, 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 gracias. Piensa en la copa que tenía que beber el Señor. Terrible, terrible. Y oró 3 veces. Y en las 3 oportunidades el Señor le dijo, no hay otro camino, hijo. No hay otra alternativa. Tienes
que beberla. Porque mi pueblo que escogí antes de la eternidad, la única esperanza que tienen es que tú des tu vida por ellos. Jesús no murió como un mártir. Jesús murió como un sustituto. Es decir, Él murió por ti y murió por mí. Yo debía de haber tomado ese lugar. Él lo tomó por mí. No le das gracias a Dios. Es hermoso. Está lleno de tanta belleza, de tanta hermosura. Está lleno de tanto amor. Porque fue por amor que Jesús murió por nosotros. Dios no tenía obligación de amarte a ti. Dios no tenía la obligación de salvarte a ti. Dios no tenía la obligación de salvarme a mí. Lo hizo porque me amó. Yo os he amado con amor eterno, dice el Señor. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Por eso Juan dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesús, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él tomó la copa y dijo, Padre, si esa es tu voluntad, la beberé. Déjeme aseverarte una cosa. Jesús no fue obligado a beber la copa. Dios no envió ángeles para obligar a Jesús, bébela. No. La bebió voluntariamente, porque nos ama. El verdadero amor es voluntario. Así es el amor de Dios, voluntario. Voluntariamente dio su vida por nosotros. No fue obligado. Lo único que lo obligó fue el amor. El amor por ti. El amor por mí. En la vía dolorosa. Todo lo que Él sufrió. Ahí empezó a beber la copa. Y en la cruz bebió la última gota. La última. Tuvo que gritar, exclamar, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bebió la última gota. Al terminar, dijo, ya está todo consumado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La redención de los redimidos está asegurada. ¿Sabes una cosa? Esta copa representa la ira de Dios que tú y yo debíamos de tomar. Pero ¿sabes? Esta copa está vacía. Completamente vacía. Porque Jesús tomó hasta la última gota. Ya yo no tengo que tomar la copa de la ira. Ni una sola gota. Ya Jesús la bebió toda por mí. Aleluya. Aleluya. Ya la bebió toda por mí y por ti. La bebió. Pero hay de aquellos que rechazan a Jesús. Si Jesús no la bebió por ti, tendrás tú que beberla. ¿Comprendemos? Hay dos pueblos. Unos por los cuales Jesús bebió hasta la última gota de la ira de Dios. Otros que tendrán que beber toda la copa, toda la ira de Dios, sufrirla. Déjeme recordarte, hay solo dos lugares después de terminar la jornada: el infierno o el cielo. ¿Cuál es la diferencia? En el cielo vive Jesús. En el infierno Jesús no está. Y así son las vidas aquí en la tierra. Aquí empiezan a experimentar el infierno. Una vida sin Cristo es una vida que no se da cuenta. Está en el infierno. Cuando le suceden cosas no sabe por qué. Pero los hijos de Dios sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Y que Él nos conduce y estamos seguros en Cristo. Amén.
Escondido estoy de Dios en el amado. Amén. Dígale a su hermano, escondido estoy de Dios en el amado. Ya tenemos vida, vida eterna, vida gloriosa, vida hermosa, vida preciosa, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hay muchas cosas que quisiera compartirles, pero no tengo tiempo. Déjeme mencionar una expresión. Vamos a tomar la cena. Después tenemos un anuncio especial, pero esa palabra es muy importante. Yo le dije que la subrayaran. Hágase tu voluntad. Leí una vez a C.S. Lewis y me dio una luz hermosa de esa palabra. Esa palabra es muy linda, depende de quién la diga. Si la dice un ser humano, hombre o mujer, o la dice Dios. Eso hace la diferencia. Si un ser humano le dice a Dios, Dios, hágase tu voluntad, Señor. No como yo quiera, sino como tú quieras. Hágase tu voluntad, Señor. Esa persona que le dice a Dios, hágase tu voluntad, recibirá su perdón, recibirá su amor, recibirá su misericordia, recibirá su abrazo y vivirá con Él para siempre. Pero ¿sabes? Habrá algunos a quienes Dios les dirá, hágase tu voluntad. ¿Comprendemos el mensaje? O yo le digo a Dios, hágase tu voluntad, o Dios me dice a mí, hágase tu voluntad. Es muy significativo. Yo solo quiero decirle al Señor, Señor, todos los días de mi vida, hágase tu voluntad. Tal vez hay con nosotros una persona que viene nueva por primera vez y no se da cuenta. El camino por el cual está transitando, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Hay solo un camino a la vida y ese camino es Jesucristo. Nada más, Jesucristo. Solo Él. Yo quisiera pedirle a esa persona, si está con nosotros, no tengo tiempo de pasarle aquí adelante, pero quiero pedirle que incline su rostro donde está y le diga al Señor, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Perdóname mis pecados. Quiero ser tu hijo. Quiero ser tu hija. Cristo murió por mí y bebió la ira que yo merecía. Bebió la copa de la ira. Señor, acepto el sacrificio de Cristo para mí. Te bendigo, Señor. Te bendigo. Acepto tu sacrificio en la cruz. Y sabes, aquellos que tienen a Cristo, que ya han bebido, o mejor que saben que Jesús ya bebió la copa de la ira por ellos, su final será distinto. El de Jesús tenía que beber la copa por nosotros. Pero qué lindo veo en las Escrituras cuando una persona llega a los días finales de su existencia. ¿Se acuerdan de Esteban? Dice que en el momento en que él iba a morir, su rostro resplandeció como el rostro de un ángel. Y le dijo al Padre, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y partió. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Permítame un testimonio pequeñito. Algunos lo saben ya, la mayoría tal vez. Mi madre murió hace muchos años. Murió de cáncer. La noche que partió, yo llegué a su cuarto. Había que aplicarle morfina por el dolor. Y dije, madre, vengo para aplicarte la morfina. Ella me mira y me dice, hijo, no necesito ahora. ¿Segura, mamá? Sí, no necesito, me dice.
Yo sabía que no podía dormir sin la morfina. Me quedé hasta que me dijera quiero la morfina. Y nos pusimos a charlar. Y después de un rato le dije, mamá, ahora sí la morfina. Me dijo, no, no quiero. Le dije, mamá, ¿qué quieres que hagamos? Me dijo, cantémosle una canción al Señor. Los dos acostumbrábamos a cantar a capela en la iglesia. Y cantamos, le dije, mamá, ¿qué quieres que cantemos? Y me dijo, cantemos, cara a cara espero verle. Más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Empezamos a cantar los dos solitos en el cuarto, solitos. Es una canción como con unos 5 estrofas, la que sabemos de memoria. Cuando íbamos a la mitad de la canción, el rostro de mi madre resplandeció. Vi el rostro tan bello, tan hermoso de mi madre. Terminamos la canción. Le dije, mamá, ahora sí quiere que le aplique la morfina. Me dijo, no, hijo, no necesito. Y bueno, mamá, ya es tarde, me debo de ir. Yo vivía a 2 cuadras de distancia. El momento que sienta la morfina, me llamas. Me dijo, tranquilo, hijo. Le di el beso, me despedí. Cuando iba saliendo, me llama y me dice, hijo, quiero decirte algo. Me devolví. Yo creí que quería la morfina ya. Me mira y me dice, hijo, dentro de poco te van a decir que yo he muerto. No lo creas. Tan solo me voy a cambiar de habitación. Voy a vivir con mi Señor. Le di el beso. Me fui. Llegué a la casa, 3 minutos. No eran 4, las cuadras eran pequeñas. El teléfono timbró. Contesté, mi padre al otro lado del auricular. Hijo, tu madre acaba de morir. No, papá. Mamá no ha muerto. Tan solo se cambió de habitación. Yo no tengo miedo a la muerte. Espero que ninguno de ustedes tenga miedo a la muerte si eres hijo de Dios. Porque no tendrás que beber la copa de la ira. Ya Jesús la bebió por ti. Ya Jesús la bebió por ti. Solo te espera la gracia de Jesucristo. Que te espera. Aleluya. No hay nadie como Cristo. No hay nadie como Cristo. Eso es lo que recordamos estos días. Por favor, grábaselo en tu mente. Grábaselo en tu corazón. Grábaselo al resto de tu existencia. Eso es lo que recordamos en estos días.